Arratsaldeon, eta ongi etorri guztioi. Es un placer compartir esta tarde de carnaval con todas vosotras y presentar a Noé y a Roma en esta mesa del sexo como campo de batalla, porque una sexología feminista crítica. Y a mí cuando me propusieron, o hablé con Itziar y con Elo, ¿no?, de que iban a hacer esta mesa, pues fue como, no sé, o sea, muy interesante, porque creemos que es un debate que hay que hacer y que está ahí. Y bueno, como Denbora, a mí a nivel personal, yo soy feminista y soy sexóloga, entonces son como dos campos en el que habitan en mí y en los que siempre, pues bueno, ahí han estado debatiendo dentro y fuera también, ¿no? Bueno, soy Itziar, no sé si lo he dicho. Y desde Denbora trabajamos también desde la sexología feminista, o desde lo que hacemos, sexología o arte terapia, otras cosas, pero también desde una mirada feminista, y también estamos generando estos espacios con otros colectivos o con otra gente, como intentando abrir este debate, porque vemos que es muy necesario tanto en el mundo de la educación sexual, en el mundo de asesoramiento, o sea, todos los mundos en Ikerketa, en investigación. Bueno, pues que incorporar esta mirada es imprescindible. Entonces, pues fue como, ojo, qué gozada de escuela de empoderamiento que tenemos una programación que creo que es referente y que es una suerte tenerla, y bueno, entonces pues yo encantada de estar aquí. Y me gustaría, me parece que aparte de lo que se diga hoy o lo que se cree, como que sea un espacio, ¿no?, para complejizar el debate sobre estos dos marcos, y que sirva para encontrar esas fricciones y esos puntos comunes, ¿no?, esos lugares comunes, y que nos sirva para generar esas alianzas también, esos puentes para poder trabajar en conjunto y desde el aporte desde las dos disciplinas o marcos, porque los tiempos que corren creo que lo necesitan, y bueno, pues generar una sexualidad o lo que se haga en torno a la sexualidad pues libre de violencias cis heteropatriarcales, y porque la sexología también está contaminada de esto, y algunos feminismos diría que también. Entonces, pues bueno, abrimos el debate y a ver qué nos van a contar. Vamos a enmarcar un poquito primero qué es esto de la sexología feminista crítica, y os voy a presentar. Tenemos a Noemí Parrabaunza, lo voy a leer porque hay un montón de cosas y supongo que están resumidas, pero doctora en estudios de género, sexóloga, antropóloga, trabajadora social, profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y colaboradora del Máster de Sexología y Unibes de la Universidad Camino José Cela. Presidente de Malegría, Instituto de Sexología Crítica de Canarias, y milita en la colectiva Fundación Canaria de Pensamiento Crítico y en Alianza Rebeldes. Su trayectoria cabalga entre la intervención social, la investigación y la acción política. Es autora de diversas publicaciones sobre sexualidad y género, destacando la colección sobre guías de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres jóvenes, el libro Historias de afectos, Acompañar la adolescencia trans, la aportación sobre sexualidad y jóvenes en el libro Alianza Rebeldes, Un feminismo más allá de la identidad, y su último libro, en coautoría con Miquel Misé, Adolescentes en transición, pensar la experiencia de género en tiempos de incertidumbre. Y todo esto criando y amando a destajo. Y Roma de las Heras, que es sexóloga, feminista, bibollo y técnica en proyectos de derechos sexuales y reproductivos. Trabaja para que la educación sexual con perspectiva feminista, de diversidad y enfoque de derechos llegue a todas las personas. Investigadora en torno a la anarquía relacional, es coautora de Anarquía Relacional, una novela gráfica publicada por la editorial Con tinta me tienes en 2023. Y antes de daros paso, un segundo, voy a aprovechar a saludar a toda esta gente que nos está viendo en streaming, porque también se puede ver online, y decir que hay un número de teléfono, que lo voy a decir ahora, para que podáis hacer todas las preguntas, aportaciones o lo que queráis, que lo recogeremos al final cuando termine la ponencia. Y el teléfono es 627-404-786. Y agradecer también vamos a tener la charla interpretada por Garbiñe y por Rosa. Así que sin más, adelante cuando quieras, te paso el micro. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. La verdad que es un lujo poder participar en esta escuela de empoderamiento feminista, y
sobre todo para quienes no tenemos iniciativas como estas a lo largo del tiempo, que convocan actividades tan diversas y a tanto público también diferente, nos dan mucha envidia, ¿no? Roma, lo hablábamos de qué lujo, y por eso poder participar, pues bueno, pues me hace sentir muy feliz, la verdad. Gracias por invitarme. Entre Roma y yo vamos a organizar una conferencia en la que, bueno, yo voy a encargarme de una parte más de contextualización introductoria, ¿no?, sobre cómo pensar esto de la sexología feminista crítica, ¿no?, qué es esto de la crítica, qué feminismo, y qué pasa con la sexología también en todo esto. Y Roma se va a meter más en otros aspectos que tienen que ver con la problematización y reflexión sobre los marcos que se despliegan desde la divulgación sexológica, y todo esto desde una perspectiva feminista, ¿no? Entonces, lo digo porque posiblemente yo empiece como un poco en las nubes y en la abstracción, pero luego Roma va a llevarnos a tierra, y eso igual va a ayudarnos también luego a tener un debate que puede ser productivo, ¿no? Tirando de lo que planteaba Itziar, que creo que es el lugar, ¿no?, que es esta idea de complejizar el debate, ¿no?, de poder abrir espacios como este que permitan complejizar un debate que en parte está dentro de la sexología, pero que el interés de esta presentación entre Roma y yo tiene que ver con el afuera también, ¿no?, de qué pasa con el afuera y cómo una disciplina como la sexología interviene en ese afuera, ¿no? O en parte también tiene que ver con una interpelación, es decir, que tiene que ver con una posición, en mi caso también política, que tiene que ver con no podemos estar al margen de cosas que pasan en la sociedad, y las disciplinas desde las que nos enunciamos y a través de las que intervenimos socialmente deben estar comprometidas con valores de justicia social, ¿no? Y para mí ese es el punto de partida. Cuando hablamos de la crítica, ya nos lleva a plantearnos de si el compromiso o no compromiso, o si podemos mantenernos al margen, ¿no? Y ahora lo que están pasando son muchas cosas, socialmente, y lo sabemos. Y además cosas que involucran directamente al sexo. Y por eso esto de llamar esta conferencia el sexo como campo de batalla, ¿no? Claro, cuando pensamos en la batalla del sexo en la actualidad, al principio, cuando preparaba mi intervención, pensaba, bueno, ¿qué cuestiones de contexto hay hoy que hacen que el sexo sea un campo de batalla? Y en cuestiones de contexto, yo pienso en tres principalmente, ¿no?, que seguramente luego vamos a ir hilando y desarrollando en algún otro momento más adelante, ¿no? Una situación de contexto que desborda lo sexual, pero que también lo contiene, tiene que ver con la polarización social. Y cómo la polarización social está llevando también a dos cuestiones, ¿no? A la simplificación de los debates, por un lado, que terminan polarizándose, ¿no?, en blanco-negro, sin grises, sin matices, sin complejización, y también la falta de argumentación en los debates, ¿no?, con posiciones rígidas en las que nos tenemos que colocar a vida o muerte, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, otro elemento que está también ahí y que se relaciona con el anterior, desde mi punto de vista, tiene que ver con el auge del conservadurismo social, ¿no? Que digo, excede la cuestión de lo sexual, pero también lo contiene, porque una de las maneras en las que se está expresando ese conservadurismo social es a partir de o a través del puritanismo sexual, ¿no? Un puritanismo que lo que hace es descontextualizar cualquier conducta que tenga que ver con lo erótico, cualquier expresión de la corporalidad sexuada, es decir, queda absolutamente descontextualizado, se individualizan además las conductas, y eso desatiende a los marcos estructurales en los que se produce, ¿no? Es decir, lo que nos genera alarma es que haya algo que identificamos como sexual más allá del contexto en el que se está produciendo, ¿no? Bueno, podemos poner muchísimos ejemplos de actualidad. Yo creo que algunas les pueden venir a la cabeza mientras hablamos cuestiones, y luego en el debate creo que podemos ir sobre ellas, ¿no? Y otra de las cuestiones que a mí me parecen también posiblemente que más me preocupan y que necesitamos tener abordajes también contundentes, tiene que ver con el pánico sexual, ¿no? Es decir, que estamos en un contexto en el que se alimenta el pánico y el terror sexual. Esto, la contrapartida que tiene, que me parece problemática desde cualquier perspectiva, pero vamos a centrarnos en la sexología, ¿no? Tiene que ver con, por un lado, ese pánico moral lo que lleva es apelar a la intervención estatal para que intervengan las cuestiones que nos dan miedo,
Eso implica también que hay un aumento del punitivismo en la atención a situaciones de diversa índole social, y si pensamos en el marco de la sexología, significa poner en el bueno, es que ni se le espera, por ejemplo, a la educación sexual o a las medidas vinculadas con la transformación social. Es decir, ahora mismo hay muchas cuestiones vinculadas con el pánico sexual sobre la mesa, y el debate parece que casi prácticamente no está en la cuestión educativa, por ejemplo, ¿no? Esto como cuestiones de contexto, ¿no? Que creo que, por eso les decía antes lo del adentro o el afuera, ¿no? De los debates, es decir, que bueno, pues al interior de la sexología hay debates, pero es que en el afuera tenemos un contexto complicado, y la cuestión sería, bueno, cómo intervenimos en el afuera desde dentro, ¿no? Desde la sexología, ¿no? Esto me lleva también a otra cuestión, también vinculada con lo contextual, pero que me lleva más a pensar en, bueno, esto en el campo de batalla es ese, del sexo, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa con el sexo? ¿Y qué visiones del sexo son las que parece que se alimentan en este contexto de forma polarizada, ¿no? Desde el auge del conservadurismo y alimentando el pánico sexual? Y yo diría que podemos identificar de forma simplificada dos visiones principalmente, ¿no? No estoy hablando todavía de la sexología, aunque sí y no, ya iremos viendo, ¿no? Una desde mi punto de vista, de las visiones tiene que ver con el neoliberalismo sexual, ¿no? Y con toda esta idea de lo sexual como algo que emerge de forma natural, desde el deseo, y que la sociedad es lo que nos pone con tensión, y que, por lo tanto, esto de la libertad sexual debería ser una bandera, pero una libertad que no tiene prácticamente contexto, que no tiene condicionantes, es decir, una libertad pura, una libertad que emerge del sujeto, ¿no? Por otro lado, otra vertiente podría ser esto de lo que voy a denominar, haciendo un poco pirueta, pero lo que voy a denominar estructuralismo sexual, ¿no? Que lo que ve el sexo no como algo natural, que deba expresarse de forma libre, sino que ve el sexo como el origen de la opresión y de la violencia sexual. Es decir, el sexo en sí mismo es problemático, y ahí entra también un aspecto muy importante que tiene que ver con que, en la medida en que es problemático, cualquier contacto, principalmente heterosexual, además, está imbuido de violencia y de opresión. Y aquí entramos en otra cuestión que tiene también que ver con la esencialización de las posiciones, ¿no? Hay una esencialización de lo que significa una sexualidad que se entiende como femenina y una sexualidad que se entiende como masculina, y un orden de relaciones que es opresivo en sí mismo, ¿no? De forma esencial, no contextual. Estas dos cuestiones, que se presentan de forma polarizada, hay algo en común desde mi punto de vista, que tiene que ver con el esencialismo sexual, ¿no? Desde las dos posiciones hay algo que se esencializa vinculado con el sexo o con lo sexual, y que le quita contexto a lo sexual, lo saca de contexto, ¿no? Y una de las cuestiones en las que yo voy a incidir constantemente tiene que ver con esto de dar contexto, con esto de no esencializar y de colocarnos en qué es lo que está pasando hoy y cómo articulamos hoy esta visión de lo sexual, ¿no? Claro, si pensamos en la descripción que poníamos de la charla, ¿no? Que decíamos, cuando el sexo vende, cuando el sexo espolea pánicos morales, cuando se convierte en un lugar de deseo y de odio, ¿qué puede aportar una sexología feminista, ¿no? Bueno, pues ahí vamos a entrar un poco, ¿no? Voy a dividir en dos partes, ¿no? A partir de aquí. Una tiene que ver con un poco hacerles un recorrido, o en realidad mostrarles en realidad el recorrido que yo he ido haciendo para acercarme a la sexología de una forma crítica, que va a implicar una crítica a la sexología para llegar a esto de la sexología crítica, ¿vale? Un juego de palabras, pero que tiene su sentido en mi recorrido. Y luego, en la siguiente cuestión, me voy a acercar a esto del feminismo, ¿no? Decía Itziar, bueno, algunos feminismos también, ¿no? Cuando planteabas la problematización. Voy a entrar también en esa cuestión, ¿no? Qué visiones del feminismo también y qué proyectos políticos del feminismo se plantean en cuestión con lo sexual, y, bueno, qué problemas y qué aportes tiene. Bueno, partiendo de lo de la crítica a la sexología o la sexología crítica. Mi punto de partida, ¿qué es mi punto de partida? Es que para mí el sexo y su logía, que tiene que ver con el estudio, del estudio del sexo, es un espacio transfronterizo de diferentes disciplinas y diferentes saberes, ¿vale? No es algo a lo que podemos llegar a través de una episteme clara, sino que es diferentes rutas nos llevan al conocimiento del sexo, y es una decisión política cuál es la ruta que elegimos. La crítica
ponerle algo crítico, ¿no? Esto de la sexología, hablar de sexología crítica, tiene que ver con una formulación que hace Michel Foucault sobre la cuestión de la crítica y dice que implica el cuestionamiento de los medios y de los alcances del poder que hay en algo, ¿vale? En este caso, vamos a decir en lo sexual, en el sexo, pero también en la sexología. Es decir, que cuando utilizo la cuestión de la crítica tiene que ver con hacer un ejercicio incómodo, que es ver hasta qué punto la sexología como disciplina está implicada en las relaciones de poder, produce también relaciones de poder y también cómo puede disputar esas relaciones de poder, ¿vale? Por ahí voy a ir. También desde mi recorrido, ¿no? El recorrido que he hecho, componer una caja de herramientas para pensar lo sexual desde una perspectiva crítica implica recoger y dialogar con las aportaciones que se vienen haciendo desde los estudios sociohistóricos, que es algo que no se ha hecho prácticamente en la sexología. Prácticamente no, en todo caso para distanciarse de, porque ha habido un campo de estudios que es el campo de estudios de la sexualidad en el ámbito de los estudios de las ciencias sociales y que han hecho aportes muy interesantes y muy críticos con la sexología. Claro, pero no es lo mismo ponernos de frente o como enemigos a pensar que igual nos están aportando algo que puede ser interesante para complejizar la propia disciplina, ¿no? Y esos estudios sociohistóricos de la sexualidad, una de las cosas en las que han enfatizado de una manera muy clara y muy interesante es precisamente en las relaciones de poder, dentro de lo sexual. Y otra de las cuestiones que tiene que ver es con cómo han colocado también el género como uno de los vértices constitutivos de lo sexual. Es decir, o sea, que lejos de pensar que para poder construir una disciplina sexológica pura necesitamos salirnos del género, porque es una palabra que no nos compete, lo que nos está invitando es a ver cómo se articula con esto del género. Y ahí el género, como sabemos, tiene que ver con una doble dimensión que tiene que ver con la diferenciación social, pero también con las relaciones de poder. Entonces nos invita a hablar de relaciones de poder. Claro, como ven, estoy dando por hecho, o estoy partiendo de algo que es entender que dentro de la sexualidad hay relaciones de poder, y dentro del sexo hay relaciones de poder, porque vivimos en una sociedad en la que está atravesada por relaciones de poder. Entonces es algo que, bueno, que si queremos podemos no mirar o colocarnos al lado, pero está. Entonces hacernos cargo, pues significa colocarnos en una posición muy incómoda, ¿no? Y entonces ahí voy al lugar incómodo, o al lugar de la incomodidad. Porque una de las cosas que creo que también ha sido problemática en cómo a veces nos colocamos como sexólogas o sexólogos, o incluso se invita a formarnos como sexóloga, yo creo que en parte lo viví, no sé si tú también, Roma, pero luego seguro que entramos, ¿no? Es esta idea de que parece que por estudiar sexología te colocas como afuera de los marcos normativos o de poder, es decir, que al final estás en el lugar de la libertad sexual o en el lugar de la revolución sexual, pero que te quedas como la afuera, ¿no?, de ese lugar. Y claro, después cuando estamos metidas en el ajo de los estudios de sexología, y cuando somos profesionales de la sexología, vamos siendo hiperconscientes de cuáles son las relaciones de poder que se ven al interior. Y cuando estudiamos un poquito, vamos más atrás en estudiar cómo se ha configurado la sexología, también lo vemos. Si queremos podemos no verlo. Si queremos podemos hacer una genealogía de lo sexual y del conocimiento de lo sexual en lo que todo sea maravilloso y todo sea la comprensión de la sexualidad humana. Pero si somos más realistas y empezamos a ver cómo se ha construido el conocimiento de la sexual, veremos que que hemos estado como disciplina muy implicadas en construir la diferencia sexual, la normativización sexual, ¿no? Y eso también hay que reconocerlo para poder transformarlo. Si no, nos ponemos una venda y ya, ¿no? Dice, esto decía, ¿no? Como proposición, ¿no? La sexología desde su nacimiento ha estado directa o indirectamente imbuida de política, en todos los sentidos, ¿vale? En producción de relaciones de poder, pero también en cuestionar las relaciones de poder al interior. Claro, es minoritario y desde los márgenes, pero también ha estado ahí, ¿no? Jeffrey Weeks, que es sociólogo, pero que es de esta gente que se coloca desde los estudios críticos de la sexualidad y que ha hecho una crítica muy feroz a la sexología, aunque también ha reconocido sus aportes, dice que la sexología nunca ha estado abiertamente apartada de las relaciones de poder, sino que ha estado profundamente implicada en ellas, ¿no? Y con esto llego a un lugar que creo que es el que nos convoca y que tiene interés que reflexionemos conjuntamente, que es cuál es el campo actualmente de relaciones
de fuerza y de poder en el ámbito de la sexología, ¿no? Aquí nos lleva a pensar, ¿no? Varias cuestiones, ¿no? Como les decía, la modalidad de poder represiva dentro de la sexología, pero también productiva, ¿no? En cuanto a los sujetos. Entonces, por un lado, la sexología ha estado o ha formado parte tanto de la definición como de la demarcación de lo sexual, ¿vale? No lo descubrimos, sino lo definimos también. O sea, se define lo que es homosexual, se define lo que es heterosexual, se define lo que es una histérica, es decir, ha estado profundamente implicada en esas definiciones y en la medida en que ha generado definiciones en determinados contextos, surgen esos sujetos que hasta ese momento no se configuraban como tal, y esta es una cuestión también productiva del poder, ¿no? Implica tomar conciencia, por lo tanto, que la ciencia sexual, desde su nacimiento moderno, ha sido también creador o productor de verdades sobre el sexo, que luego han ido cambiando, evolucionando, pero ha ido creando verdades sobre el sexo. Y lo que parece, o lo que desde mi punto de vista es más interesante, es ver o identificar cómo se van produciendo esos discursos sobre el sexo, porque no se producen por igual. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes están hablando o hablan sobre el sexo? ¿Desde qué lugares están hablando desde el sexo? ¿Desde qué instituciones? ¿No? Y ahí nos lleva a ubicar cuál es la hegemonía en determinados momentos históricos, ¿no? Si pensamos en el momento de hoy, en la actualidad, en este contexto que les decía de polarización y todas estas cosas, y pensamos desde dónde o cuál es la hegemonía hoy del sexo, de la sexología, de la verdad, o sea, de la producción de discursos sobre el sexo, vamos directamente, o sea, nos dejamos de líos entre las corrientes pequeñitas de la sexología que estamos ahí disputando espacio y nos vamos directamente al monstruo, ¿no? Que es la sexología médica, ¿vale? Si pensamos en la hegemonía está ahí. Y esa hegemonía se ha ido ganando a lo largo del tiempo, y un momento muy importante de disputa y de ganancia de un espacio hegemónico fue en el 2005. Y en el 2005 ocurrió algo muy interesante para reflexionar, que es que lo que hasta ese momento se había llamado la Asociación Mundial de Sexología se comienza a llamar la Asociación Mundial de Salud Sexual. Y entonces entran en un concurso muy fuerte, ¿no? Y de presión y de configuración de discurso, cuestiones como el papel de la medicina sexual, el papel de la salud sexual, ¿no? Y implica cuestiones como la normativización de la sexualidad, ¿no? En los términos incluso esenciales que les planteaba al principio. Una cuestión importante para entender cómo funciona esto de la producción de los discursos tiene que ver con qué mecanismos de la sexualidad pone en marcha, ¿vale? ¿Qué hace? ¿Qué mecanismos pone en marcha? Y pone en marcha una serie de mecanismos que controlan la sexualidad desde unos márgenes que se entienden como normativos. Hay varias cuestiones que han ido aportando diferentes autores para hablar de esto, de qué mecanismos de control se ponen en marcha, que tienen que ver con estas 4 que les voy a decir, ¿vale? Que se pueden expresar de muchas maneras, y a veces no solo se expresan en el que acabo de decir, el monstruo, porque el monstruo en realidad es un espejo de más cosas, y todos formamos parte de esa creación de discurso, aunque estemos a los márgenes, pero formamos parte de esa creación de discurso. Y las cuestiones son, una tiene que ver con la naturalización de lo sexual y la esencialización del sexo, otra tiene que ver con la polaridad masculino-femenino, y la otra polaridad que tiene que ver con lo normal y anormal, que constantemente está en danza. Otra cuestión tiene que ver con nombrar la variación sexual, pero como una variación de aquello que es normativo, por ejemplo, la variación con respecto a lo hetero, la variación con respecto a hombre o mujer, ¿no? Y otra tiene que ver con comprender que hay una conducta erótica normal en un contexto determinado y poner en marcha diferentes tipos de tecnologías para adaptarlas a la normalidad. Que podemos pensar en las miles de malestares vinculados con la sexualidad, la erótica en la actualidad, y qué mecanismos ponemos en marcha para adaptarlos a la normalidad, o que nos enseñan también en la escuela sexológica para adaptarlos a la normalidad. Bueno, con esto, claro, visto así dice, pues madre mía, ¿no? Vaya desastre la sexología, porque funciona como un dispositivo institucionalizador y regulador de lo sexual, pero claro, en este sentido del poder Foucaultiano, el poder contiene en sí mismo la posibilidad de disputarlo, es decir, también crea la posibilidad de esa disputa.
y por lo tanto también aparece la posibilidad de que se desplacen esos términos desde el interior. Y esto a mí siempre me ha parecido muy interesante. Cuando hablaba al principio de esto de la sexología como un espacio transfronterizo, me parece muy importante, y por qué no me he colocado fuera de la sexología, que en un momento dado pensé que igual era más interesante ponerme fuera de, y lo digo así, con honestidad, pero al tiempo también creo que es importante disputar desde el interior, ¿no? Desde este sentido productivo de desplazamiento del poder, ¿no? Y que es desde dentro, y conociendo los mecanismos desde dentro, cómo se están articulando, donde tenemos posibilidades de desplazarlo. Y en ese desplazamiento implica también disputar la hegemonía, porque la hegemonía puede cambiar, que es lo que tiene. O sea, la hegemonía lo que tiene es que no es la misma a lo largo del tiempo, siempre, forever, sino que tiene posibilidad de ser disputada. Pero para eso necesita articulaciones internas que la disputen. Entonces, mi cuestión aquí, o lo que más me interesa, ¿no?, para pensarnos como sexología crítica, tiene que ver con cómo podemos hacer esas articulaciones que desplacen esos marcos hegemónicos, ¿no? Entonces, eso implica hacer otra cosa, que a veces tampoco estamos muy dispuestos a hacer dentro de la sexología, que es reconocer que nunca ha sido una disciplina unificada, nunca ha expresado una perspectiva intelectual única, y sus efectos no han sido tampoco unívocos, ni han estado exentos de refutaciones al interior, ¿vale? Es decir, que es esa idea de no colocarnos con hay solo una manera de acceder a la episteme sexológica. Han habido genealogías que podemos recorrer, epistemológicas diversas, entre ellas están las críticas, desde las que nos podemos acercar y podemos articular con más fuerza, y luego que al interior han habido muchas refutaciones, o sea, lejos de colocarnos como la bandera de la libertad sexual y de la revolución sexual, han habido refutaciones hacia adentro. ¿Y cuáles han sido? Pues principalmente desde los colectivos a los que la sexología se ha dedicado a categorizar, describir, clasificar, por ejemplo, la disidencia sexual, por ejemplo, las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, nos dice eso, esas refutaciones del interior, tiene que ver con algo también que decía Foucault, que tiene que ver con los discursos de retorno, o sea, la posibilidad de que los discursos que desde dentro utilizan lo que tú me das, pero lo rehago, es un lugar para disputar los marcos de hegemonía, ¿no? Por ejemplo, un elemento muy clave, y que eso lo dicen alguna gente como Raquel Oborne también, de cómo en la segunda ola feminista, las feministas de segunda ola, donde la cuestión sexual era muy importante, cómo utilizaron la investigación que se estuvo haciendo desde la segunda generación de sexología en Estados Unidos, por ejemplo, Heresheit, ¿no? Ancoet, o sea, toda esa investigación que era sexológica, la utilizaron, ¿vale?, para darle la vuelta a determinado, o a coger elementos como discurso para rebatir el contexto patriarcal, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo funcionan los discursos de retorno. O, por ejemplo, cómo una noción que es transexualidad, que surge también en el contexto sexológico, cómo en un momento dado se utiliza por colectivos de personas transexuales como un nombre que agarran, pero que luego disputan a lo largo del tiempo también, ¿no? Entonces, vemos que a veces la etiqueta que te ponen o cómo te describen puede ser opresiva, pero al tiempo también puede ser utilizada de forma creativa para disputarnos marcos, ¿no? Entonces, esta cuestión yo creo que también es muy interesante. Y además, otra cosa es que funciona como un correctivo epistémico, de injusticias epistémicas, que tienen que ver con la ignorancia, la producción de la ignorancia, la producción de no conocimiento en determinados ámbitos o las lagunas. Y con esto enlazo con otra cuestión que me parece clave, que es cómo las disciplinas científicas se pueden aliar y pueden teñirse de los discursos también del activismo. Es decir, cómo hay un lugar de ida y vuelta y de escucha mutua, y cómo desde el propio se puede hacer también activismo desde dentro de las disciplinas. Es decir, que no es una cosa de afuera, que no tiene que ver conmigo como sexóloga. Puede no tener contigo porque tu ruta epistémica es otra, pero si optas por una ruta epistémica crítica, eso forma parte, ¿no? Bueno, ¿cómo voy? ¿Me estoy pasando mucho? No, bien. Vale, entonces, algunas características, o sea, por cerrar esta parte de la sexología crítica, características que podrían tener propuestas desde la sexología crítica. Y esto lo dice John Baker. Dice, por un lado, unifican el trabajo de múltiples disciplinas en torno a la sexología. O sea, lejos de verlo como algo malo, como algo que nos contamina, es algo interesante, ¿no?, que podemos unificar. Por otro lado, son antiesencialistas y no patologizadoras. Por otro lado, se interesan por todas las representaciones de la sexualidad.
Y una cuestión que es clave para pensar desde la crítica es que ubican la sexualidad en estructuras sociales y dinámicas de poder más amplias. Es decir, eso es lo que pone el apellido crítico. Y una última cuestión que tiene que ver con el compromiso ético, que también tiene que ver con un compromiso de justicia en la sociedad en la que estamos, ¿no? Claro, en esto de disputar la hegemonía, que significa en realidad disputar la dirección y el sentido hacia el que debería caminar la rearticulación hegemónica, o cómo podríamos articularnos para disputar la hegemonía. Mi planteamiento es que no se trata tanto de intentar buscar el origen del sexo perdido desde unas rutas epistémicas muy concretas, sino redefinir hoy en el contexto actual, con el contexto que tenemos, qué significa lo sexual. Vale, entonces, claro, eso significa que se nos muevan los pies sobre algunas de las cosas con las que hemos construido nuestro camino disciplinar, ¿no? Vale, eso por un lado. Y ahora la parte de ahora, yo creo, es más breve, pero no quería dejar de hablar de la segunda parte de sexología feminista crítica, ¿no? Y hablar de a qué me refiero o de dónde me estoy ubicando, porque lo estoy hablando constantemente de donde yo me ubico, y el camino que les he propuesto, les decía que era acompañarme en cómo ha sido mi proceso de acercamiento o de construcción de esto, de qué significa la sexología feminista crítica, ¿no? Claro, cuando hablamos de feminismo estamos hablando de una teoría crítica, para empezar. Es decir, que no habría que ponerle nada más, ¿no? Es decir, si ya estamos hablando de una teoría crítica. Pero como teoría crítica, o sea, implicada en la sociedad en la que vive, implicada en desafiar las nociones de rigidez epistémica al interior de las disciplinas, implicada en cuestionar el androcentrismo, implicada en visibilizar la producción de las mujeres, ¿no? Es decir, hay unas rutas que ha planteado también el feminismo al interior de las disciplinas científicas, ¿no? Pero también sabemos que en el seno del feminismo hay disputas, es decir, que forma parte también de la propia historia del feminismo las disputas internas. Podríamos hacer un recorrido de diferentes disputas, por ejemplo, sobre cómo se construye la noción de género en relación con el sexo, podría ser una, pero yo me voy a centrar nada más en un aspecto, ¿vale? He elegido una de las rutas que tiene que ver con cuáles son las disputas feministas en torno a la sexualidad hoy, ¿no? A lo sexual. Entonces, y voy a tirar de Gayle Rubin, que no sé si la conocen, pero es una antropóloga feminista que fue la que definió el sistema sexo-género y luego más tarde le hizo correcciones a su propia definición de sexo-género en un texto que es maravilloso y que creo, si no me equivoco, que acaba de publicar, se acaban de reeditar en un libro, verso-libro, que se llama Notas para una teoría radical de la sexualidad. En ese texto, Gayle Rubin viene a decir que necesitamos una teoría radical de la sexualidad. Y cuando habla de una teoría radical de la sexualidad, dice que esa teoría debe identificar, describir y explicar y denunciar la injusticia erótica y la opresión sexual. ¿Vale? Por esto que les decía de, teorización, pero implicada en un contexto determinado. Lo más interesante, más allá de esta propuesta, que ella lo dice como, por favor, pongámonos con esto, tiene que ver con el contexto social que estaba viviendo el Rubin cuando escribe este texto y los motivos por los que se retracta de algunas cosas que había planteado en el anterior sobre el sistema sexo-género, ¿no? Y ese contexto social que describe claramente en ese documento son las guerras del sexo en Estados Unidos, ¿no? Las sex wars. Sobre las guerras del sexo en Estados Unidos, últimamente como tenemos un revival, ¿no? Es decir, que estamos oyendo a muchas ponentes, autoras que vuelven otra vez a tirar del hilo de las argumentaciones, de la teorización que hubo de las sex wars en Estados Unidos, en el feminismo de segunda ola. Y claro, tiene que ver, están de rabiosa actualidad, en realidad, esta disputa, ¿no? De forma, yo creo que una de las que caracterizó muy bien en aquel momento todo este debate, posterior en el Estado español, fue Raquel Osborne, y en la actualidad hay diferentes pensadoras, escritoras que están hablando sobre estas cuestiones, ¿no? Y yo voy a nombrar a tres, a Clara Serra, Cristina Garayzábal y Nuria Labao, que está escribiendo también muchos artículos de opinión al respecto, ¿no? Intentando delimitar qué es lo que está ocurriendo. Y voy a poner en contraposición dos cuestiones, ¿no? Que tenían que ver con la sex war, pero que hoy se expresan también de diferentes formas, ¿no?
una posición que diríamos, en ese momento se llamaba prosex, que colocaban la cuestión de lo sexual o de la sexualidad para las mujeres en un lugar confuso entre el placer y el peligro. Es decir, que no se está colocando en el liberalismo sexual, ¿vale? Lo que hablaba antes del liberalismo sexual no se están colocando ahí, sino se están colocando en un lugar complejo entre placer y peligro, en un lugar de constricciones y de normativización de la sexualidad y del género para las mujeres, pero en donde había que alentar la libertad sexual, ampliando los márgenes de elección de las mujeres en esa situación de condicionante sexual. Es decir, no estaban saliendo de la estructura o pensando la cuestión de lo sexual fuera de las estructuras sociales que nos aprisionan y que nos oprimen, pero sí estaban pensando que igual la cuestión de la libertad sexual podía tener un importante componente antipatriarcal y que igual había que explorarlo y que explorar cuestiones que habían sido estigmatizadas en las mujeres como una vivencia libre de la sexualidad podía ser un lugar de subversión y de exploración muy interesante, ¿no? Pero insisto, no desde una posición liberalista sexual, no desde una posición de la libertad sin límites, una esencialidad que tiene que salir, sino un marco constrictivo, complejo, de placer y peligro, pero un marco de agencia para las mujeres en este terreno, ¿no? Y pensando en la transformación social. Y el otro marco, que sería el marco del sexo como presión, en ese marco, sí es un marco basado en el peligro, un marco además que en ese contexto, y en el actual también lo vemos, espoleado de pánicos morales, y que hacen algo, que hacen varias cosas, ¿no? Pero hay varias cuestiones. Una de ellas es que hay una distinción problemática entre lo que se va a considerar una sexualidad buena y una sexualidad mala, que Rubin lo delimitó cuando hizo El Círculo Mágico, que no sé si lo conocen, pero así les da ideas para ir a verlo, ¿no? Delimitó esto de la sexualidad buena y mala, que de lo que resuma, o sea, lo que hay de fondo, finalmente hay una moral sexual muy importante que tiñe esto de qué significaría una buena o mala sexualidad, ¿no? Claro, lo fácil es decir que una buena sexualidad sería una sexualidad feminista y la mala una sexualidad patriarcal, ¿no? Pero claro, igual caemos en la normativización de lo que significa ser una sexualidad feminista, que igual nos trae más problemas, ¿no? Entonces, esto de la moral sexual afianza la normatividad de género, porque presupone que hay una sexualidad que tiene que tener determinadas características que además asocia a lo femenino, y que hay una sexualidad esencialmente violenta, que es aquella que es masculina, y eso es problemático, ¿no? Otra de las cosas, además de impactar en la normatividad de género, que creo que también es muy importante, sobre lo que reflexionar, y que seguro que en el debate podemos reflexionar sobre lo concreto, que es cómo impacta esto en la subjetividad y cómo impacta en nuestras vivencias, cómo impacta en el sentimiento de culpa si no cumples con el itinerario de la sexualidad feminista, ¿no? Y cómo impacta también en el miedo, ¿no? Toda la cuestión del peligro, o sea que si no cumples con lo prescrito, caes en el lugar de lo peligroso, ¿no? Y eso, en vez de dar agencia, la quita, porque nos vemos con menos herramientas para gestionar determinadas situaciones, ¿no? Esta idea de la centralidad del peligro, lo que termina siendo o reforzando es un sistema de coerción social que termina alimentando el papel del Estado y el punitivismo, en lugar de centrar la mirada en el cambio cultural, el cambio de relaciones, y que insista en aspectos como la educación. Y hoy yo creo que lo estamos viendo claramente en toda la cuestión del debate sobre la pornografía, esta cuestión, ¿no? Que creo que es muy interesante. O sea, que el debate ha subsumido la cuestión de si prohibir o no la pornografía, y no estamos hablando prácticamente nada sobre la educación sexual que no tenemos y que no se hace en este país. Y todo esto se termina apoyando en un discurso antisexual, que creo que hay gente que cada vez yo lo oigo más en conversaciones, te parece que estamos en un contexto de fobia a lo sexual, ¿no? De problematización de lo sexual, conservador, que entiende la libertad sexual como una extensión del patriarcado, al tiempo que afirma el patriarcado. Es decir, al final las mujeres buenas son las que no son eróticas, tienen determinadas características en cómo llevan a cabo su sexualidad o sus relaciones sexuales, ¿no? Yo aquí paro y le dejo ya le doy la mano a Roma para empezar a bajar a tierra. Haciendo ahí. Vale.
¿En el qué es? Vale. Bueno, buenas tardes a todas. Muchas gracias por estar aquí con nosotras. Muchísimas gracias a la Escuela de Empoderamiento y a las compañeras que están interpretando y a Itzi y a Isiad por estar aquí con nosotras moderando. Yo voy a retomar por donde lo ha dejado Noé. Ella ha estado hablando mucho del contexto, ahora mismo en esta última parte más feminista, ¿no? En el punto en el que estamos ahora mismo, y yo me voy a ir un poco, voy a ampliar un poco la foto para hablar de la divulgación, ¿vale? ¿A qué me refiero con la divulgación que ponía en el título? Reflexionando desde una perspectiva feminista sobre algunos marcos actuales de divulgación en torno al sexo y a la sexualidad. Me refiero a las narrativas que la gente de a pie, cualquier persona, recibimos en torno a la sexualidad. Bien sea en redes sociales, bien sea lo que nos han enseñado en casa, bien sea en la publicidad, en las series, en la consulta de terapia sexual o donde sea. Que es un poco como que aquí vamos a tener un montón de cosas, ¿no? Lo primero que yo quería traer, en muchas cosas me sirvió un montón lo que ha contado Noemí. La realidad ahora mismo es que convivimos con diferentes narrativas en torno al sexo y a la sexualidad, ¿no? O sea, todo lo que ha contado Noé es una realidad y a la vez también convivimos con las narrativas del neoliberalismo sexual, con toda su mercantilización, ¿no? Con todo el mercado en torno al sexo y a la sexualidad, con todos sus aspectos, si queréis, positivos y negativos, o que nos abren puertas y nos cierran, que luego, si queréis, lo retomamos en el debate, ¿no? Todas las narrativas que tenemos ahora, no sé si habéis escuchado como este concepto de cómo el lenguaje de lo terapéutico, de lo psicológico, se ha psicologizado a la vida cotidiana, ¿no? Llega a las redes sociales, y que casi cualquier persona de a pie pues manejamos conceptos como el apego o conceptos que antes eran la gestión de las emociones, que eran como propios del campo de la psicología. Con el campo de la sexología y de la sexualidad en general, ¿no? También nos ha pasado un poco esto, que se ha amplificado un montón las narrativas que tenemos también desde los ámbitos profesionales, si queremos, ¿no? La realidad es que ahora mismo convivimos con un montón de narrativas en torno al sexo y a la sexualidad, que en algunos puntos incluso son contradictorias, ¿no? En el sentido de el sexo es bueno desde el neoliberalismo sexual, ¿no? Desde la mercantilización o incluso desde determinados enfoques con los que podemos estar de acuerdo. Explorar la sexualidad es algo bueno, es algo que te va a hacer empoderarte, que te va a hacer retomar empoderarte en tu cuerpo, pero a la vez demasiado sexo no es bueno porque entonces te estás convirtiendo, ¿cómo decirlo? Estás haciendo un sexo que no es al servicio tuyo, sino es al servicio de otros o de otras. No sé, como qué ejemplos poner ahora mismo más, pero como que convivimos con un montón de narrativas que son a la vez, ¿no? Entonces, yo quería recuperar este concepto de Marcela Lagarde, que ella habla del sincretismo de género, ¿no? Para referirse a esas narrativas, cómo conviven a la vez diferentes narrativas sobre qué es ser una mujer, ¿no? Cómo debe ser una mujer buena, ¿no? Y ella usa este concepto del sincretismo para decir, convivimos con un montón de narrativas a la vez sobre que ser una mujer buena en este mundo es ser una mujer que cuida, que está disponible para los demás, ¿no? Como una narrativa más tradicional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Disponible para las demás personas, que está atenta y sostiene emocionalmente a su entorno y con sus tareas de cuidados todos los días, no solo emocionalmente. Pero a la vez convivimos también con una narrativa que te dice que para ser una mujer buena hoy en día tienes que ser una mujer empoderada, que trabaja, que se ha incorporado al mercado laboral, que se ha incorporado al mercado, a la parte de los estudios, etcétera, etcétera, ¿no? Pone esos dos ejemplos como otros muchos. Como esas narrativas en muchos puntos se contradicen incluso, ¿no? Y generan tensiones, ¿no? Pues yo quiero utilizar este concepto del sincretismo de género para traérnoslo a las narrativas sobre sexualidad, ¿no? Y sobre el sexo. Hoy en día convivimos con un montón de narrativas que nos dicen a la vez esto es bueno, pero esto es malo, pero hazlo mucho, pero no lo hagas, pero no te vendas, pero descúbrete a ti misma a través de la sexualidad, pero no tengas problemas ni malestares, porque si tienes problemas y malestares parece que la culpa es tuya, ¿no? Porque no lo estás haciendo bien, que es un poco una sensación que tenemos muy compartida, ¿no? Esa sensación de parece que todo el mundo tiene resuelto el tema del sexo y de la sexualidad y todo el mundo se lo pasa genial y todo el mundo sabe lo que hacer y todo el mundo está en la ola de las nuevas, conoce los juguetes, las prácticas, la liberación, ¿no? Sexual en ese sentido, y luego cuando hablamos con la gente resulta que
pues todo el mundo tiene malestares, incomodidades, dudas, torpezas, miedos, experiencias incómodas, experiencias incluso de violencia, ¿no? O sea, esas son las realidades. Entonces, usando ese concepto, ¿no?, del sincretismo, de cómo esas narrativas se contradicen, esas tensiones las vivimos las personas en el cuerpo, ¿no? Se nos atraviesan a nosotras, o sea, se nos encarnan a nosotras en nuestras experiencias. Al final es como lo que yo vivo está atravesado de todas esas narrativas que son diferentes, ¿no? Que es un poco la parte que me interesa a mí de todos esos lenguajes que recibimos, ¿no? Si hablamos ya de hacer divulgación sexológica, es decir, desde la parte profesional y seguramente desde otros ámbitos profesionales, ¿no?, que esto del ámbito de la sexología, yo creo que luego si queréis lo retomamos en el debate, en el tema de las profesiones también como que es un ámbito muy disputado, ¿no? ¿Quién puede hablar de sexo y de sexualidad? ¿Quiénes son las profesionales que tienen, digamos, competencias para hacerlo? Que hay como mucha lucha ahí. ¿Cuándo nos enfadamos cuando hay otra gente que habla y desde dónde hablan, ¿no? Eso luego lo podemos recoger también. Claro, si nos ponemos en la parte, yo ahora voy a hablar de, como sexólogas, cuando hacemos divulgación, es decir, cuando hablamos sobre el sexo y la sexualidad, también genera un montón de tensiones, ¿no? Nos las genera nosotras hacia adentro, es decir, ¿cómo hablo yo sobre la sexualidad y sobre el sexo? Teniendo en cuenta un montón de cosas, ¿no? Que es, uno, o sea, me genera tensiones hacia adentro, cómo hablo yo sobre el sexo y la sexualidad, y genera tensiones fuera, porque suma otra narrativa a todo ese lío, ¿no?, que ya existe, porque no hablamos en el vacío, ¿no? Hablamos en una sociedad que ya está, digamos, no sé si saturada, pero como cargada con muchas ideas ya en torno a esto, ¿no? ¿Por qué no genera tensiones y genera tensiones fuera, ¿no?, hacer divulgación sexológica? Primero porque ese sincretismo, o sea, ese convivir con todas las diferentes narrativas, también en nuestra matriz, es decir, todas las personas que hacemos divulgación sexológica nos hemos formado y hemos vivido en este mundo, hemos aprendido las mismas palabras. Estoy muy cerca. Hemos aprendido las mismas palabras que el resto de la gente para hablar sobre el sexo y la sexualidad, ¿no? Y luego hemos ido haciendo cada una nuestros itinerarios, como decía Noé, pero claro, hacer tu propio itinerario, tener una perspectiva de que realmente existen todas estas narrativas, cómo están impactando en la gente, qué efectos están teniendo, ¿no?, en las vivencias de la gente, lleva un tiempo, y tomar decisiones, porque son decisiones y son políticas, ¿no? Tomar una decisión desde qué marco vas a hablar tú sobre la sexualidad, son decisiones políticas, ¿no? Y llevan un tiempo, llevan un itinerario, y en ese sentido nos generan tensión y generan tensiones fuera, ¿no? Que generar una tensión no tiene por qué ser algo malo, ¿no? Parece que la palabra tensión es algo negativo, no lo es solo hacernos cargo de que hay cosas que chocan y hay cosas que tiran para un lado y tiran para el otro, y a veces tiran para más de dos sitios, ¿no? Y que a veces es como simplemente asumir que lo que decimos tiene complejidades y tiene matices y genera tensiones, y está bien que hagamos un espacio para hablar de eso, ¿no? Y para reconocerlas, ver cómo impactan, ¿no? Luego, hacer divulgación sexológica también tiene y genera tensiones en el sentido de que no sabemos quién nos lee, ¿no? O sea, cuando se hace quién nos lee o quién nos escucha, quién nos ve y desde dónde van a recibir esas experiencias, ¿no? Una de las cosas que pasa yo creo que en general con las diferentes narrativas sobre la sexualidad, no he hablado de algunas de ellas, ¿no? El neoliberalismo sexual o la esencialización del sexo y de la sexualidad. Muchas de las narrativas que tenemos para hablar de la sexualidad son muy simplificadoras, ¿no? Hablan del sexo y de la sexualidad como si fuera una cosa sencilla, que eso es una de las cosas que cuando trabajamos en este mundo más choca, ¿no? Porque la realidad es que en el sexo y la sexualidad la gente se nos mueven muchísimas cosas. Se te mueve el cuerpo, se te mueve la intimidad, se te mueve el apego, como decía antes, se te mueve lo que tú consideras sobre el mundo, lo que tú consideras sobre las relaciones, ¿no? La sensación de seguridad o de inseguridad, muchísimas cosas, ¿no? ¿Quién eres tú en el mundo? ¿Quién son las otras personas? Se nos mueven un montón de cosas, ¿no? Entonces, cada persona va a recibir lo que tú le cuentes sobre el sexo, sobre la sexualidad, desde su propia experiencia, desde sus propias vivencias, ¿no? Y eso significa impactos muy distintos. Quiero coger un ejemplo que, si hay gente que trabajáis en el mundo de la sexología, a lo mejor lo habéis visto hace poco. Una compañera sexóloga ha hecho un vídeo, un reel en Instagram, en el que habla de el deseo y la pereza. Cuando tienes como
poco deseo o tendrías ganas de tener más deseo, pero te da pereza, ¿no? Es como, ay, pienso en el sexo y sí me apetecería, pero me da pereza. Y entonces ella hacía un ritmo muy cortito en el que decía, a veces la pereza, digamos que es cosa de ponerse al lío, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, ella dice, bueno, a veces la pereza tiene que ver con, pues, nos pasan millones de cosas y nos da pereza, pero si nos ponemos al lío puede ser que superemos esa pereza y conectemos con el deseo, ¿no? Como digamos algo que está así como más, no sé si congelado o dormido, como ponernos en contacto con esa parte del deseo y despertarlo, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que, claro, eso es verdad. Quiero decir, eso es una realidad. Hay gente a la que le puede pasar eso, momentos en la vida en los que eso te puede pasar. Y a la vez también es verdad, como había algunas críticas que se le hacían a esa idea, que eso no es verdad siempre y en todos los casos, ¿no? En concreto, a esta compañera le hacían una reflexión en torno a cuando ha habido experiencias de violencia sexual, ¿no? O sea, cuando tú no tienes ganas, decirte, venga, anímate, que una vez que estés en el lío te vas a motivar, ¿no? Puede ser una forma de decirle en este caso a la mujer que tienes enfrente, porque le hablaban, ¿no?, sobre violencia sexual contra las mujeres, una forma de decirle, no prestes atención a tus propios sentimientos y emociones, ¿no? Y lo importante es que acabes teniendo deseo, porque eso es lo que se va a poner en valor, ¿no? Lo que te va a hacer feliz o satisfecha o lo que sea, ¿no? Con este ejemplo lo que quiero decir es que tanto lo que ella contaba en el vídeo, y de hecho ella luego se explicaba en los comentarios, ¿no? Es cierto, en algunas situaciones puede venir bien ese consejo y en otras situaciones el mismo consejo puede generar un impacto totalmente contrario, ¿no? Y que efectivamente recoge el contexto en el que vivimos, las personas que tienes delante, no sabes a quién le va a llegar, cómo le va a llegar, qué significado le va a dar a lo que le estás contando, ¿no? Esto le sumamos también que el tipo de comunicación que tenemos, pues cada vez, no sé si cada vez es más corta, pero desde luego la comunicación que podemos hacer, pues no sé, en redes sociales o cada vez utilizamos, a día de hoy utilizamos como formatos muy cortos, ¿no? En el que hay poco espacio a profundizar y también creo que, como decía Noé antes, tenemos poco espacio para debatir, para poder debatir en plan conversar, ¿no? No debatir de blanco y negro y los ponemos enfrente, sino conversar sobre las complejidades de la sexualidad y del sexo y del género y de las cosas que nos pasan, ¿no? Entonces, bueno, eso genera tensiones, lógicamente, ¿no? Y no las genera nosotras. Y luego lo último que os ponía aquí, porque no sabemos cómo va a caer o cómo se va a usar eso que nosotras digamos en este mundo complejo, ¿no? Lo que nosotras decimos no cae en un vacío, lo que os decía antes, ¿no? Cae en un mundo que es patriarcal, que es heteronormativo, que es tránsfobo, que es racista, que es, ¿no?, un montón de cosas. Entonces, tampoco es que piense yo que tengamos que estar pensando todo el rato cómo se podrían potencialmente utilizar nuestras palabras para justificar narrativas opresivas, ¿no? Porque pienso que, a ver, las pueden utilizar de cualquier manera y, como decía Noé, pues se puede sacar de contexto cualquier cosa y justificar lo que quieras, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos que hacernos cargo de que el mundo en el que hablamos o en el que trabajamos o en el que comunicamos no es un mundo neutro, ¿no? Y hablar sobre sexualidad también es hablar sobre poder. Y las experiencias de la gente están atravesadas por todas esas estructuras de poder, ¿no? No llegan al vacío. Esta imagen que os ponía aquí me ha hecho gracia, la he elegido, la de un montón de gente que está como volando, o sea, como se ha saltado de un avión y están ahí intentando agarrarse para no volar solas. Me ha hecho gracia y os cuento por qué la he elegido. Hay un libro de Leonor Tiefer que saca en los 90 que se llama El sexo no es un acto natural. Me gusta un montón porque Noé ha contado como los diferentes mecanismos a través de los que se ha esencializado el sexo, ¿no?, y la sexualidad. Leonor Tiefer, en este libro, que es una colección de ensayos, yo lo recomiendo un montón porque son ensayos cortitos y te puedes leer uno y luego otro día leerte otro y lo que quieras. Y uno de ellos habla justamente de los mecanismos de naturalización, ¿no? Ella lo llama naturalización, que viene a ser lo mismo, ¿no? O sea, cómo nos han enseñado que el sexo parece que es algo natural, que todas las personas vivimos de la misma manera, ¿no? Y que está aparte, está separado de las estructuras de poder y de las experiencias que tenemos, ¿no? Y luego la realidad, pues claramente no es así. En ese libro, Tiefer habla de que justo en los años 90, ¿no?, que es el momento en el que ella lo está escribiendo, habla de cómo ha habido un boom de la comunicación en ese momento en la radio y en las columnas periodísticas, ¿no? Pero hoy podríamos verlo igual en España
en redes sociales, en los periódicos digitales, en las series, en lo que sea, ella habla de que hay un boom de la comunicación en torno al sexo y a la sexualidad, ¿no? Quizá en España podemos ver como también un proceso parecido de pues una etapa muchísimo más conservadora, represiva, castigadora y perseguidora de todo lo que tiene que ver con el sexo y la sexualidad. O sea, esto es algo de lo que no se habla, y si se habla es para decir tú mal, tú mal, tú mal, tú mal, y tú mal, tú mal, tú mal, y tú a la cárcel, tú al psiquiátrico, tú con las monjas y tú al patronato, ¿no? Que esa es la realidad, ¿no? Cuando decía, o sea, la sexología ha formado parte también de todo eso, ¿no? Después de como esas etapas, ¿no? Como mucho más cerradas y conservadoras en torno al sexo y la sexualidad, llega un momento en el que se empieza a poder hablar en medios de comunicación sobre el sexo y la sexualidad, ¿no? Y de repente empieza a haber un boom, como yo creo que es el que hemos vivido aquí también, y que ahora mismo ya estamos ya pasó la ola y ya estamos en el nuevo mar, ¿no? Sí, que surfeando ya todo este lenguaje del sexo y la sexualidad como algo súper cotidiano, ¿no? Y entonces lo que ella decía, era muy interesante, es que una de las cosas que había ocurrido con eso de que se hablara tantísimo en las columnas sobre el sexo y la sexualidad, dando consejos a la gente, ¿no? Como abriendo las experiencias, ¿vale? Pues resulta que la gente tiene un montón de experiencias diferentes en torno al sexo, puedes hacer tus preguntas, puedes hacer tus dudas, se puede hablar en términos de formación en torno al sexo, a la sexualidad, ¿no? Podemos hablar de educación sexual, podemos hablar de descubrimiento del propio cuerpo, todo esto. Ella lo que decía es que una de las cosas que había ocurrido es que había generado mucho desasosiego en la gente de a pie, porque de repente el sexo y la sexualidad era algo sobre lo que parecía que tenías que saber. Evidentemente la gente no sabía. Spoiler, hoy tenemos muchísima información y muchas veces tampoco sabemos realmente, ¿no? Y eso también nos genera mucho desasosiego. Por eso que os decía antes, que parece que es algo sobre lo que todo el mundo lo tiene clarísimo, sabe un montón de cosas, ¿no? Y está como ahí viviendo su mejor vida, y nosotras estamos ahí en plan, no me entero de nada, soy un perrito, el meme ese, ¿no? De soy un perrito pequeño en una esquina, de por qué todo el mundo se maneja súper bien en este mundo y yo no tengo ni idea, ¿no? Tengo la sensación de torpeza, de eso. Y encima, como además hay todo ese discurso social de que el sexo y la sexualidad es algo fácil, sobre lo que ya podemos hablar, sobre lo que te haces un curso y vas a terapia y te enseñan no sé qué, y te lees 4 posts en Instagram y estás teniendo multiorgasmos y no sé qué, no sé cuánto, pues parece que además eres tú quien está haciendo algo mal, ¿no? Es decir, si yo no sé, si yo me siento torpe, si a mí no me está yendo bien, si yo no sé cómo hablar de esto con la gente, de sexo y sexualidad con la gente, ¿cómo voy a preguntar, ¿no? Entonces, era curioso como ella decía, como ha hecho de un efecto, no sé si contrario, pero es interesante, decía, genera como toda esa sensación de desasosiego, ¿no? Entonces, la imagen esta a mí me gustaba porque me parece que es un poco, que representa un poco como a veces nos sentimos la gente, ¿no? Con este tema del sexo y la sexualidad, que parece que estamos ahí volando en una cosa como maravillosa, súper, que todo el mundo dice, no, está genial, ponte la mochila esta y salta de un avión, que va a ser genial, y además va a haber muchísima gente y todo el mundo está pasándoselo genial, y está todo el mundo enganchando así en plan, no sé qué hago aquí, porque qué tengo que hacer, necesito un poco como que alguien me ayude, ¿no? Entonces, bueno, quería contar hablar de algunos ejemplos, ¿no? Que creo que además luego nos pueden servir como para bajar un poco más de a pie las cosas que nos pasan con cómo nos cuentan el sexo y la sexualidad en la comunicación en torno a la sexología hoy, ¿no? A la sexualidad. He escogido algunos ejemplos, ¿no? Seguro que podríamos ir muchos más, y lo que quiero es como acercarme un poco a las tensiones que generan recogiendo ese concepto de antes, ¿no? O sea, no quiero decir, voy a poner ejemplos y no quiero decir, esto está mal, ¿no? Esto está mal, esto está mal, esto está mal, y como hay que hacerlo es así, ¿no? Justo lo que yo pienso es que ahora mismo elijamos el marco que elijamos para hablar sobre sexo y sexualidad, se van a generar tensiones, como os decía antes, nos las va a generar hacia adentro y nos las va a generar hacia afuera, en todos los sentidos, en el ámbito profesional, en el ámbito de las dudas de lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien, está llegando a la gente, todo lo que os decía antes, ¿no? Entonces no es con la idea de esto está mal y vamos a decidir cómo se hace bien, ¿no? Cómo se hace de forma feminista, cómo se hace de forma respetuosa, cómo se hace de forma integral, sino más bien como reflexionar sobre algunas tensiones que generan diferentes marcos, ¿no? Para que nos pueda ayudar a decir, bueno, ¿cómo hablo, cómo me llevo yo con esto? Tanto si estáis en la parte de divulgación como si estáis en la parte que recibe esta información todo el rato, ¿no? Uno de los marcos es cuando se hace divulgación en torno a la sexualidad,
que refuerza los marcos de género, ¿no? Esto lo encontramos un montón, sobre todo en esa narrativa del sexo, como decía antes Noé, del neoliberalismo, no, de la parte más como del esencialismo, como si el sexo fuera algo que no está sujeto al contexto, como si es algo, digamos, natural, que está dentro de tu cuerpo, que en todos los cuerpos pasa de la misma manera y que lo que hay que hacer es romper las normas para dejarlo salir, ¿no? Y que si lo rompe las normas va a salir por sí solo, ¿no? Pues qué curioso que cuando rompemos las normas y hablamos de dejar salir al sexo, pues nos sale un sexo heterosexual en el que las mujeres hacen esto, los hombres hacen lo otro, ¿no? Entonces, ejemplos de esta divulgación que refuerza los marcos de género, incluyendo la heteronormatividad, ¿no? La idea de que los hombres y las mujeres se gustan mutuamente y exclusivamente, y además estereotipa las experiencias de las personas, ¿no? A todo el mundo le pasa lo mismo en temas de sexualidad, ¿no? Pues tenemos, por ejemplo, he cogido algunas imágenes que son un poco, a lo mejor os sentís un poco ajenos o ajenas a estas imágenes, las veis un poco como muy lejos. He cogido las que me parece que son menos reconocibles, ¿vale? Porque hoy en día podemos, a lo mejor conocéis un montón de cuentas que puedan ser más reconocibles, no me interesaba eso, me interesaba que podáis ver algunos de las formas en las que se habla sobre el sexo, pero hacer un esfuerzo por llevároslo a algunas de las ideas que a lo mejor sí podéis tener más cerca, ¿vale? Porque se parecen. Pues tenemos, por ejemplo, esta es una cuenta sobre eyaculación precoz para hombres, ¿no? Pongo las comillas porque creo que podemos, pues ya cuestiona mucho ese concepto, ¿no? Cuando los chicos eyaculan antes de tiempo, ¿no? Y dice, en esa cuenta en la que habla a los hombres que eyaculan antes de tiempo, pues habla, pues pone un ejemplo de un hombre, ¿no? Super sex, nunca se corre demasiado pronto, una terapia para todos los hombres, del hombre sufriendo la eyaculación precoz al hombre multiorgásmico, ¿no? Es como, hay una forma de ser hombre, claramente. Esa forma de ser hombre tiene que pasar por ser capaz de no correrte demasiado pronto, de mantener la erección no sé cuánto tiempo, para hacer, por supuesto, un coito y de además luego tener como multiorgasmos, ¿no? En ese sentido refuerza los estereotipos de género, ¿no? Si es hombre de una manera que además está aquí dentro. Esto, que a lo mejor no lo podéis ver un poco más ajeno, pensarlo, por ejemplo, en todas las narrativas que ha habido en torno y que sigue habiendo en torno a cómo tiene que ser la sexualidad de las mujeres, ¿no? Porque esto lo hemos tenido un montón también. Con la eyaculación, con el squirting, ¿no? La eyaculación de la vulva, toda esa presión que luego nos la encontramos en los talleres y en las consultas y, ¿no? Las cosas que les pasan a las mujeres, que de repente es como ¿por qué yo no eyaculo? O cómo se eyacula, o todos los talleres que se venden para conseguir que conozcas tu cuerpo para eyacular, ¿no? Como eyacular es la forma de conocer tu cuerpo y empoderarte. Se entiende más o menos como... A mí lo que me parece problemático es como esa conexión, ¿no? Es los cuerpos que son así tienen que hacer esta cosa para sentirse satisfechos, para sentirse liberados sexualmente, porque siempre esa práctica la vas a vivir bien, ¿no? Y eso es una de las cosas que, no solamente como sexóloga feminista, sino como persona que trabaja con la gente y con las cosas que nos pasan con la sexualidad, es una de las cosas que más malestar nos generan, como la idea de esta práctica te va a resultar satisfactoria. No es verdad. La misma práctica, un coito, me da igual, una masturbación, te puede resultar súper placentera porque estás encantada en esa situación, porque te apetece un montón, porque estás disfrutando, porque estás relajada, y la misma práctica en una situación en la que estás incómoda, no te apetece, lo estás haciendo por un montón de cosas que no son, que tienes ganas, incluso porque te están forzando, y es la misma práctica y no te va a generar ningún tipo de placer ni de disfrute, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí más me interesa poner en cuestión es esta idea de las experiencias de las personas son miles. La misma práctica a una misma persona en diferentes situaciones le va a generar diferentes vivencias, ¿no? Y lo que nos interesa son las vivencias, y las vivencias son un montón, ¿no? Entonces, todas las narrativas que nos digan los hombres así, las mujeres así, estas prácticas son las que te hacen disfrutar y estas son, ¿no? Lo que nos generan es estar más perdidos y más perdidas, porque al final te alejan de conectar con qué es lo que te pasa y poder entender por qué te sientes como te sientes. ¿Por qué me siento mal cuando me masturbo? Porque si yo me siento mal cuando me masturbo, y más si soy una mujer, y resulta que lo que me dice el mundo es, bueno, tú deberías, no te sientas mal, ¿no? Como, spoiler, nadie dejó de sentirse mal porque le dijeran no te sientas mal, ¿no? Es como, relájate, vale, a nadie le relajó, no lo había pensado, ¿no? Es como, claro. Entonces, como si yo me siento mal cuando me masturbo y lo que encuentro es una narrativa que me dice, no, pero ¿cómo te vas a sentir mal masturbándote? Sí, masturbarte es una forma de conectar con tu cuerpo, de liberarte, de descubrir, pues
me sigo sintiendo mal cuando me masturbo y además tengo la sensación de que la culpa es mía, de que yo estoy rota y además soy una inútil, porque yo debería saber cómo resolver esta situación que tengo, ¿no? Y lo que me han hecho saber es, bueno, tienes un problema y además es vergonzoso que no sepas resolver ese problema tú sola, ¿no? Y por supuesto me estoy perdiendo algo maravilloso que parece que todo el mundo tiene resuelto y no es así, ¿no? Dentro de este marco tenemos como un montón de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, a mí me interesa beneficios de tener sexo frecuente con tu pareja. Por supuesto, tu pareja es un hombre y una mujer, ¿no? Como vemos en el dibujo, porque es como se refuerza todo eso. Y tiene un montón de cosas basadas como en la parte biológica, ¿no? Como si el sexo fuera, otra vez vamos a algo que tiene que ver con las hormonas, con la química, con el cuerpo, que si haces esta práctica se generan estas hormonas y entonces te vas a sentir bien y ya está, ¿no? Entonces dice, beneficio de tener sexo frecuente con tu pareja. Aleja la depresión y el estrés. Bueno, pues si ese sexo no lo estás disfrutando por lo que sea, efectivamente tener más veces sexo para intentar disfrutarlo no te va a alejar la depresión y el estrés, seguramente va a hacer al contrario, ¿no? Disminuye los problemas cardíacos, mejora el sistema inmunológico, mantiene encendido el deseo sexual, ayuda a dormir mejor y reduce el insomnio, mejora la concentración y el aprendizaje, o sea, es que es casi como las píldoras, ¿no? Claro. Que hace gracia, y si lo vemos así parece que es algo muy lejano, ¿no? Porque parece algo como más tradicional, el hombre, esta cosa heterosexual y tal, pero si lo pensáis, hay un montón de veces que en la divulgación sexológica se habla del sexo como si estuviera separado de las personas, ¿no? Y como si fuera algo neutro. Que esta práctica, los orgasmos te quitan el estrés. Pues es que se puede vivir mal un orgasmo. Y eso lo sabemos cuando hablamos con la gente, ¿no? Por ejemplo, el chico de la que seguía la cuenta de antes, que eyacula antes de lo que quiere y entonces cada vez que va a eyacular se siente fatal porque es demasiado pronto en su cabeza y entonces no puede disfrutar de ese encuentro y entonces cada vez que eyacula se siente horrible y entonces como más orgasmos... ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Es como todas las narrativas que dicen que el sexo son prácticas como si fuera gimnasia, ¿no? Son prácticas concretas. Es como trabajan en los gimnasios. Haces este gesto que te va a dar lugar a este proceso fisiológico interno que te va a generar satisfacción, ¿no? Y es como las vivencias de las personas en la sexualidad no funcionan así, ¿no? No es que no funcionen así. Bueno, estas les he puesto yo las pegatinas de Sara Escribes porque ponían caras de gente y les he puesto esas pegatinillas que me han hecho gracia. La falta de sexo hace que tu vagina se deprima. Sí, pero como estas tenemos muchas, ¿vale? O sea, esto es un poco como extremo, porque quería coger cosas que no sean reconocibles, pero llevároslo a narrativas que podáis ver más cercanas, ¿vale? Esto, por ejemplo, esta idea de la falta de sexo hace que tu vagina se deprima, tiene una parte positiva en el sentido de que en un momento dado ha venido esa narrativa a decir, oye, las mujeres también se espera que tengan sexo porque lo desean, ¿no? O sea, venimos de un mundo... En España, la dictadura, por ley, tu señor esposo te podía violar y nadie esperaba, o sea, no existía el concepto de consentimiento dentro del matrimonio, se entendía que si había sexo era porque el hombre quería y no se esperaba que la mujer, o sea, quisiera o no quisiera, era como que al nivel legal ni siquiera se concebía que la mujer pudiera decir no me apetece, no quiero, ¿no? Es decir, viniendo de ese mundo, hay estas narrativas que lo que vienen a decir es, oye, las mujeres también tienen sexualidad, también tienen deseo, también tienen cosas que, o sea, también pueden disfrutar. El sexo para las mujeres no es algo necesariamente malo, ¿no? Como antes, como de toda esa carga, pues en este caso, pues muy ligada al catolicismo, como ha sido en nuestro país, ¿no? En el franquismo, muy conservador, que ha generado muchísima culpa y muchísima, ¿no?, vergüenza con el propio cuerpo y asco, incluso lo seguimos encontrando, ¿no?, cuando trabajamos con mujeres respecto a los propios genitales, por ejemplo, ¿no?, verlos, no tocarlos, no... Bueno, y todo el estigma que hay en torno a los genitales, ¿no? Entonces, quiero decir, por eso lo de las tensiones, no es que esto sea algo malo, o sea, esto ha aparecido en un momento dado para venir a decir alguna cosa que era positiva en ese momento, ¿no? Pero por el otro lado, pues... naturaliza esa idea de que el sexo son prácticas que generan X sensación a todo el mundo, que toda la gente tiene que tener las mismas experiencias y que además, pues, toda la gente va a ser chicas que van a disfrutar haciendo esto, chicos que van a disfrutar haciendo esto y que además van a disfrutar juntos, ¿no? Porque no se espera que se pueda explorar la sexualidad entre mujeres, entre hombres. Bueno, y la última ya es como, por culpa de mujeres que fingen orgasmos, el mundo está lleno de hombres que se creen unos tigres. Y esta ya es como la vuelta totalmente a la tortilla, ¿no? Es como llega un momento en el que
Esto que decía de que parece que el sexo y la sexualidad es algo sencillo, sobre lo que hablar además es muy fácil. Si hacéis talleres tanto con gente más adolescente como con gente más mayor, yo esto siempre lo saco y me encanta, porque la respuesta a todo, la solución siempre es hablar, ¿no? Ponemos casos, situaciones, consultorio, esta persona ha hecho esta consulta, ¿qué le responderías para que se sienta mejor? Que hable con la pareja, que hable con el amante, que hable, que le diga lo que tal. Y mi siguiente pregunta es, ¿y cómo de fácil es tener esa conversación? Difícil, profe. Y si le preguntamos a la gente adulta nos va a decir lo mismo. Hablar es la solución a todo, pero luego resulta que hablar es difícil, porque supone exponerte, porque no sabes cómo se va a recoger, porque estamos en un contexto que pone un montón de carga en hablar sobre la sexualidad o no hablar, o cómo hablamos, un montón de cosas, ¿no? Entonces, por eso digo que esto es como ya la vuelta, porque es como en ese marco en el que se supone que el sexo y la sexualidad es algo fácil, sencillo, liberador, que todo el mundo tiene que tener resuelto, cuando tienes problemas o tienes dificultades, resulta que la culpa es tuya, ¿no? Y resulta que las mujeres fingen orgasmos porque se aburren, ¿no? Es como, ¿dónde está el contexto en todo esto? ¿Por qué? Además, fingen orgasmos principalmente mujeres, que no solo, pero ¿qué pasa, no? Nada, esto que os decía de la base biologicista, que lo tiene en común con la siguiente. Esta divulgación siguiente, de la sexológica que da recetas, seguramente os pueda sonar más cerca, porque dentro de la sexología más moderna, en el sentido de contemporánea, más, digamos, esa sexología más luminosa. O sea, la gente que habéis conocido, seguramente toda la gente de aquí o casi toda, los sex shops antiguos, ¿no? Que eran oscuros, negros, con todos los juguetes gigantes, eran espacios que daban un poco de miedo, grima, no sé, un montón de cosas. Habéis visto el cambio de eso a la forma en la que se habla ahora sobre el sexo y la sexualidad, ¿no? Desde los sexos que son blancos, luminosos, con millones de juguetes de colores, suavitos, con animalitos, no sé. Como ese cambio, ¿no? De hablar de la sexualidad como algo súper oscuro, que se hace en espacios muy reducidos, que se hace de forma casi clandestina, y de forma mucho más expuesta a la violencia, porque claro, como todo está mucho más cerrado, si te pasa algo ahí, vete tú a decirle al mundo, yo estaba ahí, me han hecho algo, porque la primera pregunta va a ser, ¿y tú qué haces ahí? ¿No? ¿Habéis visto este cambio a esta divulgación sexológica que digo yo ahora, que es mucho más luminosa? Y que una de las cosas buenas, ¿no?, que vino a hacer, que ha venido a hacer, es a decir, hablar del sexo y la sexualidad no es algo malo. Se puede hablar de esto, hay palabras para hacerlo, no son palabras malas, ¿no? Masturbación no es una mala palabra, pene no es una mala palabra, hablar sobre un gesto erótico o sobre la masturbación no tiene por qué ser siempre pornografía asociado a la excitación, el deseo, todo esto, ¿no? Por otro lado, ¿qué pasa? Que normativiza un montón, ¿no? Si yo te doy una receta de cómo se hace una masturbación para que disfrutes, lo que estoy asumiendo es que todos los cuerpos son iguales, todas las personas se sienten igual cuando se tocan, todas las personas se sienten igual respecto a su cuerpo, todos los cuerpos funcionan de la misma manera y eso no es verdad, ¿no? Por todo lo que ya hemos visto, ¿no? Entonces, este tipo de divulgación estereotipa las experiencias de las personas, ¿no? A todo el mundo le pasa lo mismo. Refuerza esa idea que decía Noé de lo que es normal y lo que no, ¿no? Lo esperable es que tú cuando hagas esto te sientas así. ¿Qué pasa con la gente que cuando hace eso no se siente así? Spoiler, la mayoría de la gente. Porque te pasan cosas con tu cuerpo, ¿no? Y te pasan cosas con tus sensaciones. Y te pasan cosas con donde vives, ¿no? No será lo mismo para alguien explorar la masturbación en una casa en la que vive con sus padres, por ejemplo, y no tiene un cerrojo en la puerta, que alguien que vive con sus hijos y no tiene un cerrojo, lo que sea, ¿no? Quiero decir que todo eso influye, ¿no? Esa idea de que todos los cuerpos responden igual, ¿no? Y que todas las personas viven igual los encuentros, el deseo, el placer, las relaciones. Esta, por ejemplo, que no sé si la veis, esta me parece chula y me parece que visibiliza mucho las contradicciones en las que a veces hacemos la divulgación sexológica, ¿no? Porque empieza, ¿cómo hacer una felación? Consejos y claves para mejorar en el sexo oral para el pene. ¿Sabes que tu boca puede proporcionar máximo placer? Es un instrumento perfecto, no sé cuánto. Ya tenemos una receta, ¿no? La felación se hace así. En el siguiente párrafo dice, una felación para cada tipo de pene. Y esto es interesante, ¿no? Porque de repente venimos espera, cada pene es totalmente distinto, por lo que puede haber técnicas comunes, pero diferentes, pero cada persona se va a sentir de una manera. Y cada pene lo lleva una persona diferente, ¿no? Entonces, a cada persona puede haber diferentes formas, tamaños, comportamientos del pene. Los gustos en temas de felación son muy distintos. Cada persona es un mundo.
Por eso insistimos en que a veces se nos olvida, en algo que a veces se nos olvida en el sexo, y es lo más importante, la comunicación. Entonces, como vale, primero es como te voy a dar una receta, pero luego es como, bueno, pero cada persona es un mundo y lo importante no es tanto lo que hagas, sino que te hables con tu pareja, ¿no? Entonces, vale, venga, te he puesto clickbait, pero vamos a un marco que es más abierto. Pero después lo que hacemos es una serie de pasos en los que te doy literalmente una receta, como por ejemplo, lleva el pene a la boca, succiona levemente, subiendo y bajando tu cabeza, acompaña el movimiento con una mano, sujeta, bueno, empieza lentamente, incrementa la velocidad, o sea, que parece que estás haciendo una mayonesa, ¿sabes? Es como... ¿dónde está ahí la conexión con cómo te sientes, con la persona que tienes delante? ¿Dónde ha quedado lo de cada cuerpo es un mundo? A cada persona se siente de una manera. Comunícate con la otra persona. Y lo último, ya los últimos consejos, decía, sensaciones. Si consigues succionar y usar la lengua al mismo tiempo, conseguirás nuevas sensaciones para tu pareja sexual. Por Dios, es que ya es como en plan, no, pero espera, tienes un bonus, ¿sabes? O sea, es como entramos... Claro, entramos en una forma de entender el sexo que es gimnástica, ¿no? Que tiene que ver con prácticas, que parece que todo el mundo se va a sentir de la misma manera y que además pone muchísima presión en la gente, porque parece que si no te va bien en el sexo es porque no haces bien las prácticas, ¿no? Y la solución a esta, ¿cuál es? Ahora os cuento lo de la divulgación sexológica, la otra, amarilla. La solución a esta, ¿cuál es? Hazte un curso, hazte un taller, vente a terapia sexológica, que no voy a tirar yo piedras contra el tejado de mi propia profesión, o sea, me parece que es interesante que podamos tener profesionales que estén formadas y que nos puedan acompañar cuando tenemos dificultades, ¿no? Porque sabes que si lo hablas con tu amiga, o sea, que la gente, es importante que nuestra gente nos apoye en estos procesos y a la vez la gente tiene sus propios mitos, sus creencias, lo que te van a decir tus amigas, no te rayes, tía, hazlo, gracias, no puedo no rayarme, lo que te va a decir tu novio o tu novia es, no te preocupes, Cari, tú cuéntamelo, ya bueno, pero no supone solamente decidir que lo cuento, ¿no? O sea, que te van a pasar un montón de cosas, ¿no? Y que no es responsabilidad tuya, que no es individual. O sea, si algo hemos aprendido del feminismo es que, y de la perspectiva estructural, es que no es individual, es que no te pasa a ti porque tú no sepas, no te pasa a ti porque tu cuerpo está roto, no te pasa a ti porque tú no has hecho el curso de no sé qué, ¿no? Lo que te pasa porque vivimos en un mundo en el que pasan un montón de cosas, ¿no? Y hay un montón de estructuras y hacen que nos llevemos con nuestro cuerpo de estas maneras, ¿no? Hay unas normas sobre el cuerpo, hay unas normas sobre el género y cada mujer... Cada hombre, cada persona va a negociar con esas normas a su manera. No todas las mujeres, porque viven en un mundo de represión sexual o lo han vivido, van a tener culpa al tocarse. Pues algunas sí, pero otras lo que harán será buscar más los encuentros sexuales como una forma de decirle al mundo, tú sobre mí no pones normas, ¿no? Pero también a lo mejor ahí tengo líos de si disfruto o no disfruto. Yo qué sé, lo que sea. Quiero decir que cada persona va a resolver o va a navegar esas tensiones de una manera distinta. No podemos asumir que porque vives en este mundo y seas de esta manera vas a tener estas experiencias o estas formas de relacionarte con todas esas estructuras de poder, ¿no? Entonces, bueno, también problematizar un poco esta parte de la mercantilización, ¿no? Dentro del mundo de la sexualidad y la sexología. Principalmente para mí el tema de la mercantilización es problemática en el marco de la sexología médica, ¿no? Que es como la más grande, justo lo que he dicho, ¿no? Y además, primero en la que más confía la gente de a pie, ¿no? Porque pues tú tienes un médico o una médica delante que te dice tu cuerpo tiene esta cosa, pero si te doy esta pastilla o hacemos esta intervención o hacemos este no sé qué, se va a resolver tu problema, pues lógicamente, o sea, hay toda una parte de esa connotación que tiene ser un médico, ser una médica, que le da muchísimo más, lleva a confiar en esa persona, ¿no? En ese profesional, esa profesional. Y luego que mueve muchísimo dinero. O sea, esto es interesante porque Tiefer en el libro del sexo no es un acto natural ya habla de todo esto. Habla de la Viagra, habla de las operaciones, en ese caso para el tema de las erecciones, estas que te ponen una prótesis dentro del pene que luego se hincha o no, una rígida, no sé qué. Se habla de cómo se está poniendo en marcha todo ese mercado que mueve muchísimo dinero y si lo vemos ahora es interesante que hagamos una reflexión, ¿no? Sobre cómo estamos ahora con el tema del mercado médico en torno a la sexualidad y a la sexología. Porque no hemos ido para atrás, ¿no? Al revés, se ha diversificado. Y de hecho, no sé si os suenan estas cosas de buscar la Viagra femenina, buscar, como intentar ampliar los mercados, ¿no? Y luego, ya de los últimos dos que os quería plantear, y ya pasamos un poco al espacio para conversar con vosotras, una es el marco de la divulgación sexológica que genera otredades, ¿no? Que dice, esto es lo normal, un poco lo que decía, no, esto es lo normal y luego están las otras cosas, ¿no?
Antes, y hay otros sectores que lo siguen haciendo, la sexología médica decía, esto es lo normal, ser heterosexual, ser mujer de esta manera, ser hombre de esta manera, etcétera, que te gusten este tipo de prácticas, y lo demás es lo otro y además está mal, ¿no? Está mal, está en el DSM, te mando al psiquiatra, cosas horribles que ya sabemos que han pasado en nombre de la salud sexual, ¿no? Ahora tenemos toda una narrativa, que era un poco la que yo os quería traer más, que va desde el otro lado, desde la parte exótica, ¿no? Desde la parte de lo ideal, como las partes modernas y empoderadoras, ¿no? Que habla de la diversidad. En este caso yo trabajo mucho en el ámbito de las no monogamias, ¿no? De la diversidad relacional, y en esto lo hemos visto un montón, ¿no? Desde 2010 hasta ahora, por poner un poco 2000, esa década, hemos pasado de que no se hable en divulgación de relaciones abiertas, poliamor, anarquía relacional, etcétera, etcétera, a tener muchísimo contenido en torno a estos temas, diarios digitales, perfiles en redes, que salgan series, etcétera. ¿Qué pasa? Que la forma en la que se ha representado es una forma súper estereotipada, ¿no? Donde además se dan un montón de recetas, por poneros un ejemplo, ¿no? Pues el poliamor se entiende que es una pareja que se abre a conocer a otra persona, y entonces las recetas o los tips que te dan en los perfiles que hablan de estas cosas es cómo hablar con tu pareja para llegar a acuerdos sobre cómo vais a relacionar con otras personas, ¿no? Y luego cómo gestionar los celos y el tiempo. Cómo gestionar el tiempo, ¿no? Y con esto es el starter pack, ¿no? Un poco si tú te quieres iniciar en el mundo de las relaciones no monógamas, pues esto es lo que tienes que hacer, ¿no? ¿Qué sentido tiene eso, no? Eso borra totalmente las experiencias de la gente, que son infinitas, igual que dentro de la monogamia, ¿no? O sea, las cosas que hace la gente dentro de las no monogamias son muchísimas. Hay gente que llega en pareja, gente que no, gente que le pasan muchas cosas distintas, y desde luego las cuestiones que las atraviesan son muchísimo más diversas y complejas que el tiempo y los celos, ¿no? O los acuerdos, igual que a la gente monógama, ¿no? Que las cosas que nos pasan en las relaciones son muchísimas. Entonces, como hay una parte de la divulgación sexológica que lo vende como algo bueno, ¿no? La diversidad, la diversidad en las prácticas sexuales, en los juguetes, en la forma de relacionarte, en los roles, en lo que sea, pero lo hace de una manera que lo vende como de una forma muy estereotipada y como un producto, ¿no? Como algo exótico. Y eso también es problemático, ¿no? Lo último, con esto quiero cerrar, que es una de las que a mí yo creo que más me ocupa y que muchas veces hablamos, ¿no?, entre compañeras, que tiene que ver con la divulgación sexológica y las narrativas que de una forma u otra, sea intencionada o no sea intencionada, pero la realidad es que una de las consecuencias que tienen es que generan miedo al encuentro sexual, ¿no?, especialmente en las mujeres. Y ahora mismo estoy hablando de cómo hablamos sobre las violencias sexuales, ¿no?, especialmente en divulgación. O sea, especialmente en ámbitos en los que no estamos hablando de formación y tengo 50 horas, que nunca las tenemos, pero tengo un montón de horas para trabajar sobre este tema, complejizarlo, profundizar, ver diferentes aspectos. No. ¿Cómo hablamos de violencias sexuales? Cuando hablamos en la conversación social que tenemos ahora mismo, ¿no? Y que además es una conversación que está desde hace unos años, porque la han puesto los movimientos feministas dentro del ¿cómo se llama? Como encima de la mesa, ¿no? Del encuentro, o sea, de las conversaciones sociales. Además hemos tenido todo el proceso de la ley, ¿no?, y que sigue coleteando el tema de la ley de libertad sexual, y de la cuarta ola del feminismo, depende cómo lo enfoquemos, que uno de los temas es la violencia sexual, ¿no? Es como cómo hablamos sobre las violencias sexuales de una forma que no genere miedo, ¿no? Que no genere más miedo, o que no genere esa idea de los hombres malos violentan en el ámbito de la sexualidad y las mujeres son buenas y son violentadas en el ámbito de la sexualidad, ¿no? Es decir, cómo complejizamos eso, que a mí me parece muy difícil, porque además, aparte de lo que he dicho, no es, ¿no?, esa idea de la sexualidad buena, la sexualidad mala, a mí me pasa una cosa, yo como parte de la comunidad Vivollo, claro, todo el tema de la violencia sexual lo veo de una forma que a nosotras no nos ayuda ese tipo de narrativas, ¿no? Y creo que a la gente hetero tampoco le ayuda ese tipo de narrativas, en el sentido de, si nosotras decimos que la violencia sexual es una práctica determinada, ¿no? No es el coito, sino que la violencia sexual es, prácticas sexuales que involucran juegos de rol, azotar, lo que sea, ¿no? Como prácticas que se entienden más agresivas, por decirlo de alguna manera, nos perdemos de vista toda la violencia sexual que se ejerce dentro de las relaciones convencionales, ¿no? Dentro de un coito puede ser violencia sexual, ¿no? Y prácticas que se ven más agresivas pueden estar perfectamente consensuadas, habladas, disfrutadas, exploradas, lo que sea, ¿no?, compartidas desde esa parte. Y
también me pasa que, claro, dentro de nuestras comunidades pasa eso también, ¿no? Es como si la violencia... Bueno, esto es que es un temazo también, ¿no? Es como cómo hablamos de las violencias sexuales sin hacer una narrativa que genere miedo. O asumiendo que va a generar miedo, pero que además genere otras cosas, ¿no? Como decía, ¿no? De placer y peligro, retomando pues Gail Rabin, los 80, los 90, placer y peligro, desde que está el peligro, pero que también esté el placer, ¿no? Que no nos quedemos indefensas. Muchas gracias por venir y a la gente que nos está escuchando también, que muchas gracias por estar al otro lado.